Hace más de 500 años, el político florentino Nicolás Maquiavelo, allá en la vieja Italia, en la época del Renacimiento, describió al ser humano en una obra magnífica que hasta nuestros días sigue teniendo una gran vigencia. Ese fue el famoso libro El Príncipe, que hasta nuestros días sigue siendo un libro de cabecera de gobernantes, dictadores, líderes, jefes de determinadas áreas, por una simple razón, porque simplemente llegó a descubrir y llegó sobre todo a describir cuál es la condición humana de los hombres. Por ejemplo, él calificó que los seres humanos somos seres de pasiones, pero entre todas esas pasiones, él destacó que la principal pasión que tenemos los seres humanos es la ambición por el poder. Y esa expresión, esa gran ambición por el poder, esa pasión es lo que ha distinguido y ha caracterizado a los hombres a lo largo de diferentes etapas de la historia. Y hasta nuestros días todavía quisiéramos muchos tratar de desligarnos de esa figura que Nicolás Maquiavelo fue marcando, y calificamos a Maquiavelo como una persona perversa, como una persona manipuladora, como una persona mala. Sin embargo, lo que él hizo fue simplemente presentarnos ante un espejo. Él lo que hizo fue ponernos de frente a nosotros mismos y describir esa condición y esa ambición que tenemos por el poder. Y a lo largo de toda la vida del hombre, de las diferentes etapas, esa siempre ha sido la constante. Desde el inicio, desde que el hombre es hombre y hasta nuestros días, esa condición sigue lamentablemente funcionando porque así somos los seres humanos. Y por supuesto, los gobernantes hasta el siglo XXI, por supuesto que ese libro que para algunos podrían considerarlo como un manual de mañas, no es al final de cuentas más que simplemente una radiografía, una biografía del propio hombre. Ya antes, desde la época de la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles, en su descripción, en su teoría de la comunicación, él diseñó un esquema sumamente simple de cómo funciona la comunicación. De tal manera que él explicó a través de tres preguntas básicas. Él empezaba con el quién, seguía con el qué y otro quién. Había dos quiénes que eran al final de cuentas dos sujetos, el emisor y el receptor, que los unía un mensaje o un contenido. Pero lo importante de este esquema o esta teoría de Aristóteles, y que tiene vigencia hasta nuestros días, es de que él decía claramente que toda comunicación humana tiene una intención. Que nosotros cuando comunicamos lo hacemos con una intencionalidad clara, ¿sí? Y esa intención es convencer a los demás. Por lo tanto, la comunicación en el ser humano no es neutra, sino tiene un interés específico de convencer al otro de algo que nosotros consideremos que nos convenga o que sea racional. Tampoco eso implica que sea algo perverso ni malo, porque no estamos hablando ni de engaño ni de manipulación. Lo que él diseñó fue un esquema donde el hombre, un sujeto, comunica un mensaje a otro sujeto con la intención de convencerlo. Y en el término convencer va la idea de ganar. Fue de esa manera como entonces, desde la antigua Grecia, se desarrolló el concepto de persuasión. Persuadir a otra persona es darle argumentos, darle elementos necesarios para que esa persona se adhiera a nuestra forma de pensar. Con ese esquema de Aristóteles, entonces, nos ha servido para poder entender el papel de la comunicación. Viene el otro aspecto, lógicamente, también de Aristóteles, donde él en su desarrollo llegó a la conclusión de que los seres humanos somos seres que requerimos vivir en conjunto. A partir del individuo que crea una familia, esa familia requirió entonces
juntarse con otra familia para protegerse y crearon las aldeas. Sin embargo, las aldeas no eran suficientes para protegerse de embates o de enemigos, y varias aldeas se juntaron y crearon una comunidad. Esa comunidad es lo que Aristóteles le dio el nombre de polis, de ahí viene política. Entonces de ahí heredamos el término de comunicación como un esquema, como una función y una capacidad que tiene el hombre para convencer, para persuadir de manera racional. Unido a la política, entonces esa comunicación sirve en esa comunidad política, en esa polis, para nosotros poder entrelazarnos, comunicarnos y entonces crear un sistema donde entre gobernantes y gobernados fluya una comunicación. Ese es, al final de cuentas, la esencia de la comunicación política. Y nuestro autor florentino que estamos platicando ahorita, Maquiavelo, justamente él va a ser considerado después como el fundador de la comunicación política como tal, de la comunicación política moderna, porque en su libro del Príncipe desarrolló pues lo que es esencial para entender la comunicación política, que es la imagen que es parte de una apariencia. Al recordar la expresión de Nicolás Maquiavelo sobre la pasión del hombre por su ambición por el poder, la primera pregunta que viene es: ¿y qué es el poder? ¿Sí? No tan solo es una mera ambición o una mera pasión, como lo definió Maquiavelo, sino también es una facultad que el hombre tiene y es una capacidad para poder lograr algo, desarrollar algo. De ahí, lógicamente, la historia del hombre siempre ha estado encuadrada en esa facultad que tiene, porque al final de cuentas esa facultad nos va a desarrollar dos formas y dos factores, de dominantes y dominados. Y entre dominantes y dominados, pues el mundo hasta nuestros días sigue rodando y seguirá, por supuesto. Dicen que hay unas personas que nacieron con la facultad o con el carisma de ejercer un poder sobre los demás. El propio Gustave Le Bon, el psicólogo estudioso francés, en su estudio de la psicología de las masas, de las multitudes, él hablaba de que los seres por sí solos como individuos tenemos un comportamiento totalmente diferente cuando nos reunimos varios, y cuando son varios se conforma una mente colectiva. Ese término, esa mente colectiva, se requiere también de que exista alguien que los dirija, alguien que los domine, o alguien que a ese grupo le ponga el cencerro para que lo sigan, para que le sigan los demás. Ese es el poder, y el poder, por supuesto, es lo que siempre ha fascinado al hombre, porque a todo mundo le gustaría dominar a los demás, a todo mundo le gustaría que lo obedezcan, a todo mundo le gustaría mandar y que sus decisiones sean las que realmente predominen en una sociedad, una comunidad. Sin embargo, no todos pues tienen esa facultad también. Unos nacieron para mandar y otros para obedecer, sin que signifique de manera peyorativa que los que les toca obedecer son menos que a los que les toca mandar. Son simplemente roles que se juegan y que, claro, se ganan, por supuesto, con ciertas características y ciertas personalidades. Otra de las actividades importantes que también a lo largo de la humanidad ha marcado al hombre es el ejercicio del manejo de la información, de la difusión, lo que le llamamos periodismo. Y el periodismo se alimenta de datos, de hechos, de información, y lo comunica a una sociedad, de tal manera que esta actividad de periodismo se ha incrustado precisamente en lo que estamos hablando de la comunicación política, porque en una sociedad donde existen gobernantes y gobernados, los medios de comunicación van a jugar un papel de estar
transmitiendo como una polea de transmisión, ¿sí? Van transmitiendo y sirven para engrasar o para aceitar esa relación. Los gobernantes mandan decisiones a los gobernados y los gobernados envían necesidades a los gobernantes. Y ese flujo, esa polea de transmisión, justamente lo hacen los medios masivos de comunicación. Esa es la forma entonces en que los medios de comunicación quedan dentro del sistema donde se ejerce el poder. Porque lógicamente a los gobernantes les interesa lo que los gobernados piensan, creen, o lo que decía Maquiavelo, qué imagen tienen de ellos, o qué imagen deben de construir, y la que construyen es a través de los medios de comunicación. Justamente, ese es cuando entonces se crea una relación que le llamamos prensa-poder. Una relación sumamente especial, única. Algunos la comparan como un matrimonio, como una relación que a veces se convierte amorosa, que a veces tienen sus desavenencias, sus pleitos, sus conflictos o también su rompimiento. Pero también tienen sus reconciliaciones. Y llegan al final de cuentas en un sistema político a que se necesitan. ¿Sí? Tanto el gobierno como donde se ejerce el poder, como los medios de comunicación, se necesitan ambos. Aunque aparentemente cada uno de ellos cumple una función. Uno es informar, el otro es gobernar. Pero en ese informar le interesa al gobernante lo que se informa. Y en ese informar al periodismo le interesa los que toman las decisiones para poder influir. Entonces, de esa manera se va dando una relación, pues como decía ahorita, podría ser hasta incestuosa a veces porque se hablan de muchos acercamientos o de muchos parentescos, pero también de muchas rivalidades. Pero esa es una realidad que existe desde hace mucho tiempo, hace siglos, y que ahorita, por supuesto, se refleja mejor que nunca, porque va a haber otro factor importantísimo en esta relación de prensa-poder. Ya no hablamos tan solo de los medios convencionales, ya no hablamos tan solo del medio impreso, de los periódicos, de las revistas, ni tampoco únicamente de los medios electrónicos, que sería la televisión y la radio. Hay unas nuevas plataformas. Esas nuevas plataformas que las identificamos o le llamamos redes sociales, esos han influido en esta relación prensa-poder de una manera impresionante. Han cambiado de manera radical la forma en que funciona esa comunicación tradicional. La comunicación tradicional mediática era vertical, era univertical, unidireccional. Esto es, de arriba hacia abajo. Los mensajes llegaban donde la fuente era el gobierno, era el medio de comunicación, y bajaba a los usuarios, vamos a llamarle, a los usuarios de los medios de comunicación. Y ellos, de manera pasiva, recibían esos mensajes, esa comunicación. Las redes sociales han provocado una gran revolución en la comunicación y lógicamente en la relación con el poder y en la relación con el periodismo. Estas redes sociales, de manera drástica, radical, esa comunicación vertical la han convertido en una comunicación horizontal, de los iguales. Y eso, por supuesto, es un gran cambio, es una revolución, porque va a implicar una serie de elementos donde el poder, como tal como lo conservamos, lo entendemos, va a perder bastante, porque el poder ya no va a estar en los poderosos, el poder va a estar en los que antes estaban sin poder, a través de las redes sociales, porque ellos van a tener la capacidad con un medio, que no es medio de comunicación, al fin de cuentas, pues es una plataforma digital, pero lo utilizan para expresar, para subir, para gritar, para criticar, para alabar, para mentir, también hay que aceptar, para comunicarse, para todo. Pero eso va a hacer que algunos piensen ya o se pregunten,
¿Es el final del poder? Pues sí, es el final del poder tradicional que conocemos nosotros. Y es el surgimiento de un nuevo poder. Y ese nuevo poder, al final de cuentas, tanto los gobiernos, los gobernantes, los medios de comunicación, por supuesto, están ahorita en ese proceso que le podríamos llamar un proceso de convergencia, donde se mezclan varios medios, esa convergencia mediática, lo impreso, lo electrónico, lo digital, y ahorita cualquier medio tradicional, electrónico, si no se incorporó a esa tecnología digital, simplemente está fuera del mercado o no tiene nada que hacer, o en otras palabras, ha perdido su influencia. Y la influencia ahora se ha ido por estas redes sociales que han constituido una nueva forma de expresarse. Y entonces, esa que le llamamos esa relación de prensa-poder, o ese esquema del periodismo y el poder, ¿sí? Ya tienen un gran invitado, que es un invitado que al final de cuentas a lo mejor los puede desplazar o los ha ido desplazando poco a poco de la mesa donde antes todos compartían esa comunicación, esa influencia o esa manipulación. Sin embargo, esto también tiene sus grandes riesgos, bastantes, y que también ha repercutido seriamente en esa relación de prensa-poder, en esa relación entre periodismo y poder. ¿Cuál ha sido? Que las redes sociales, lógicamente, tienen plataformas que no están reguladas, que tienen, pues, no reglas, sino simplemente tienen una serie de principios que corresponden a meros intereses comerciales, ¿sí? Que sirven ciertamente como una forma de nueva comunicación, pero no es la finalidad. Es quizá, yo creo, la forma en que atrapan clientes, consiguen nuevos clientes y entonces captan información, venden la información, pero el gran atractivo es de que le han dado voz a los que no tenían voz. Y esos sin voz son los que ahora tienen un poder relativamente fuerte, pero muy sometido, muy cuestionado, porque no tiene, pues, el gran fundamento que tenía el periodismo, la profundización o la investigación que tiene el periodismo. Eso nos ha llevado, bueno, en toda esta relación a nuevos esquemas donde simplemente en Facebook 70-80% de toda la información no es confiable. ¿Por qué? Porque está sujeta simplemente a meras opiniones. Es lo que el filósofo griego Platón, desde antes del cristianismo, desde la antigua Grecia, ya lo había advertido. Ya nos había dicho que la opinión es el nivel más bajo del conocimiento, porque la opinión es del mundo sensible, mientras que el conocimiento es del mundo inteligible. Y ahorita las redes sociales nos han confundido en que creemos que lo que opinamos es la verdad. Y simplemente lo que opinamos es lo que sentimos, ciertamente, porque está basado en los sentidos únicamente. Y a veces confundimos el me gusta o el yo creo o el yo pienso por lo que es. Y esto, lógicamente, es un gran cambio drástico en el concepto de la verdad. Esos son los grandes riesgos de las redes sociales. Sin embargo, es una realidad que ahorita, en el mundo actual en el que estamos, por supuesto que han incursionado de una manera impresionante, exitosa, totalmente influyente, ¿sí? Y por supuesto desinformadora dentro de este esquema, dentro de esta relación que se da entre prensa y poder. Hablando de poder, como dicen, hay de poder a poder. Y por supuesto, el poder que los hombres pueden ejercer sobre los demás, pues debe ser utilizado para el bien común, para el bien de la comunidad. Otros se han utilizado el poder para el mal. Hay un nuevo poder que siempre ha existido, pero ahorita más que nunca lo hemos padecido, que es el poder del miedo. El crimen organizado, la delincuencia organizada, como nunca, ha aprovechado precisamente también el ejercicio del poder por sobre las demás personas, pero es un ejercicio del poder por el miedo, es un ejercicio del poder
por la violencia. Y por supuesto, esto es lamentable. Y no se lo podemos achacar como muchas personas quisieran a Maquiavelo. Yo siempre he dicho que Maquiavelo no fue maquiavélico. Nada más que nosotros a veces una justificación de los seres humanos para tratar de justificar precisamente ese tipo de acciones del mal ejercicio del poder, se la queremos achacar a Maquiavelo. Maquiavelo únicamente lo que él hizo nos describió cómo somos. Más, no puede ser que ahorita ya hace 5 siglos que murió él y todavía siguen estas conductas cuando él ya hace 5 siglos que murió. Entonces, no es el culpable de todo esto. Somos nosotros como seres humanos y ese ejercicio del poder a través del miedo es una muestra en el siglo XXI que estamos viviendo ahorita. Ya desde antes, Alvin Toffler, él había desarrollado una teoría muy interesante de las principales fuentes de poder. Él decía que las fuentes del poder vienen de la fuerza, viene del dinero y viene de la mente. Son las 3 fuentes que él decía. Y esas 3 fuentes de poder se reflejan, la fuerza se refleja en la violencia, el dinero se refleja en la economía y la mente se refleja en el conocimiento. De ahí, según él, no viene de otro lado el poder. Y efectivamente, sí, el poderoso lo ejerce el crimen organizado a través de la violencia, o los gobiernos también lo pueden, los gobiernos dictatoriales o tiránicos lo pueden ejercer a través de la violencia, o las grandes naciones poderosas y ricas pueden ejercer su poder también a través de la economía. Sin embargo, Toffler decía que ciertamente esas fuentes de poder se habían ido modificando y actualmente para él decía que la más importante en la que estamos en este momento era la del conocimiento. ¿Sí? Por eso le llamamos que estamos en la era del conocimiento, que estamos en las tecnologías de la información y la comunicación, como una forma de suponer que el poder ahora se ha pasado al conocimiento. Y eso entonces nos lleva a concluir que entonces ahora estamos en el poder de la tecnología. La tecnología digital es que al fin de cuentas se está marcando y muchos hombres, muchos dictadores, muchos gobernantes de buena o de mala fe, por supuesto que han utilizado y siguen utilizando la tecnología como una forma de ejercer un poder. No hay que descartar también que en ese exceso de poder, ¿sí?, ya desde hace siglos también, los mismos griegos ya también habían detectado que un exceso de poder puede también llevar al hombre a enloquecer. Ellos le llamaban ibris, la enfermedad del poder. Y hubo en lo largo de la historia, hay muchos ejemplos. El propio Nerón, Tiberio, Calígula, en la historia moderna, Stalin, Hitler. Hubo varios que en un exceso de poder perdieron también el sentido y pues los resultados ya los conocemos. Fueron desastrosos, se convirtieron en unos dictadores, en unos tiranos y lógicamente utilizaron el poder para beneficio de ellos, para explotar a los demás. Por eso es muy importante en nuestros días el que esas lecciones que nos ha dejado la historia las recuperemos, reflexionemos sobre ellos y estar conscientes que los hombres seguimos siendo los mismos hombres, con nuestras mismas virtudes, con nuestros mismos vicios. Cambiamos de época, cambiamos de progreso, cambiamos de herramientas. ¿Sí? Y si antes no había medios electrónicos como en la antigua Grecia, y si después viene la modernidad en la revolución industrial, y si ahora estamos en la era de la tecnología digital, al final de cuentas, los hombres seguimos utilizando muchos recursos para ejercer el poder por sobre los demás. Universidad Autónoma de Chihuahua.